Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Dios les bendiga a todos en esta tarde. Estamos domingo 3 de abril y son exactamente las 6 de la tarde. Este es un momento especial que yo espero, que tú esperas seguramente para escuchar algo de la palabra del Señor. Queremos invitarte a que nos sigas a través de todas las redes sociales de YouTube. Puedes suscribirte a nuestro canal. También nos puedes seguir en Instagram y en TikTok, por supuesto. Todas las redes sociales estamos tratando de hacer algo para Dios que pueda ser de bendición también para tu vida. Bien, hoy voy a compartir un mensaje con todos nuestros hermanos y hermanas que nos siguen de todas partes del mundo. Estábamos sacando una cuenta el otro día que más de 60 países nos han escrito que escuchan algunas de las prédicas, por supuesto no todas, y eso nos motiva a nosotros a seguir adelante. Pero en esta tarde quiero compartir contigo una historia que seguramente la escuchaste, si eres cristiano, si vas a una iglesia, o si has sido, a lo mejor tuviste la bendición de oír por primera vez un mensaje de este pasaje del que voy a predicar en esta tarde. Tiene que ver con Jesús y los discípulos, un bote o una barca, y tiene que ver con el mar. El título de mi mensaje es, tiene que ver con, de alguna manera, el desafío de pasar al otro lado. Quiero leerles el pasaje que vamos a usar como referencia en esta tarde, que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versículos del 22 al 25. Lean conmigo. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, presten atención a eso, y le dijo: pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, Jesús se durmió, increíble, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? Tremendo pasaje. El desafío de pasar al otro lado. Quiero ir sacando algunas verdades rápido de este texto que acabamos de leer y ver cómo tú lo puedes aplicar a tu vida, cómo tú puedes decir: ok, esto es para mí y lo voy a aplicar de tal o cual manera. Y todas estas verdades que voy a compartir contigo salen solas del texto, o sea, no es algo que tengamos que forzar el texto bíblico, simplemente salen cuando las vamos leyendo. Allí en el versículo 22 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. El primer punto de mi mensaje es el siguiente: Jesús está con nosotros en la barca de nuestra vida. Hemos escuchado a muchos predicadores decir que la barca representa nuestra vida o nosotros mismos, y el mar representa el mundo en el que estamos de alguna manera tratando de no hundirnos, de estar a flote. Así que lo primero que quiero que veas es que Jesús está con nosotros en la barca de nuestra vida. Tú no estás caminando solo, tú no estás caminando sola, Jesús está contigo. Le dijo allí en el versículo 22, entró en una barca con sus discípulos. El hecho de que Jesús entró en esa barca nos da la idea de que Él no nos manda solos. Él no quiere que andemos solos por la vida. Él quiere que estemos juntos con Él, que Él esté y que le dejemos a Él estar en la barca de nuestra vida. Dice la Biblia que Jesús entró. En segundo lugar, quiero que vean lo que le dice Jesús ahí en el versículo 1. Dice: y les dijo: pasemos al otro lado. Acá creo que hay una tremenda bendición de parte de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús le dice: pasemos al otro lado. Y ese pasemos al otro lado tiene que ver con el propósito de Dios, tiene que ver con el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús tiene propósitos. En segundo lugar, ese es el punto. Jesús tiene propósitos para nosotros. ¿Cuál es el pasemos al otro lado para ti? El pasemos al otro lado era el objetivo de Jesús para los discípulos en ese día. El pasemos al otro lado era el propósito y la voluntad agradable y perfecta para los discípulos ese día. La pregunta es: ¿sabes tú cuál es tu pasemos al otro lado? Es decir, ¿a dónde Jesús te quiere llevar? ¿A dónde quiere Él que tú termines, que tú estés, que tú permanezcas? El pasemos al otro lado tiene que ver con llegar a conocer el lugar donde Jesús quiere que tú y yo estemos. Tienes que aceptar el desafío de Jesús en esta tarde de pasar al otro lado. Tienes que decirle al Señor: ¿cuál es ese mi otro lado? ¿Cuál es ese lugar al que yo tengo que pasar? Al que tú quieres que yo llegue, y que por cierto no voy solo porque tú estás en la barca conmigo, según vimos en el punto número 1. Entonces, ¿cuál es ese propósito? Él no te lleva a la deriva. Él te dice: vamos a un lugar específico, vamos a un lugar determinado. Y eso es lo importante, saber que el Señor siempre nos va a acompañar. No solamente está con nosotros en la barca de nuestra vida, sino que tiene un propósito. Piensa en esto: pasemos al otro lado. Tienes que preguntarle a Dios en esta tarde: Señor, ¿cuál es mi pasemos al otro lado?
En el otro lado estaba la voluntad de Dios, el propósito de Dios, la meta de Dios, el objetivo de Dios para los discípulos. Si tú no sabes estas cosas para tu vida, probablemente vayas a remar en el mar de la vida durante toda tu existencia y nunca vas a pasar al otro lado. Pasar al otro lado significa entender, conocer cuál es el plan específico que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Él sabe a dónde y cómo llevarnos. Hay gente que me dice, pastor, no sé cuál es el propósito de mi vida, no sé qué es lo que Dios tiene para mí. Lo que Dios tiene para ti es que pases al otro lado, que llegues al lugar que Él ha preparado para que tú estés allí y sea un lugar de completa y absoluta bendición. En tercer lugar, quiero que veas lo que pasó allí. Dice, pero mientras navegaban, dice el versículo 23, Él se durmió y se desencadenó una tormenta. El tercer punto de mi mensaje es, las tormentas comienzan cuando nos disponemos a pasar al otro lado. Si los discípulos no hubieran decidido, ok, si Jesús quiere que pasemos al otro lado, si ellos hubieran dicho no, probablemente se libraban de las tormentas, como voy a decir en un momento nada más. Pero las tormentas comienzan cuando nos disponemos a pasar al otro lado. Si tú estás pasando por tormentas de tu vida, a lo mejor es porque estás dando pasos, caminando hacia ese pasemos al otro lado. ¿Cuándo se desencadenan las tormentas sobre nosotros? Justamente cuando en nuestro corazón decidimos pasar al otro lado. Y yo quiero desafiarte en esta tarde, que tú le digas, Señor, no importa las tormentas que se levanten, no importa las tempestades que se levanten en mi vida, quiero pasar al otro lado, porque sé que tú estás conmigo en la barca, y porque sé que del otro lado tú tienes un propósito para mi vida. No tenemos que achicarnos, no tenemos que tener miedo, porque si Jesús está conmigo, ¿a quién puedo temerle? ¿De qué me puedo atemorizar? Si Dios está conmigo y está como guerrero poderoso allí, así que vamos con todo para adelante. ¿Las tormentas cuándo comienzan? Cuando tú decidas pasar al otro lado. En cuarto lugar, este pasaje nos enseña algo también. Y el cuarto punto de mi sermón es, si no hacemos nada, podemos evitar las tormentas. Recuerden que cuando los discípulos aceptaron ese pasar al otro lado, de repente se desató allí, dice el versículo 23, pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad. Las tormentas comienzan cuando nos disponemos a pasar al otro lado, dijimos, pero ahora estamos diciendo, si no hacemos nada, podríamos evitar las tormentas. Si yo dice, pastor, ¿qué me aconseja para que yo no tenga tormentas en mi vida? No hagas nada, conviértete en un fósil espiritual, porque mientras navegaban, a los fósiles no les afectan las tormentas de la vida, pero aquellos que hemos aceptado el desafío de pasar al otro lado, definitivamente sí nos afectan. Ahora, quiero hacerte una aclaración a este pasaje. De los que iban en esa barca, seguro estamos, 4 eran pescadores, 4. Y podríamos decir de manera que no podemos confirmar que a lo mejor 7 u 8 eran pescadores. Entonces, no estamos hablando de gente que no tenía costumbre de estar en el mar o en el lago, ¿no? Era gente del agua, podemos decir. Sabían lo que era una tormenta y sabían lo que era que el bote se tambaleara. Pero parece que esta tormenta era una tormenta especial. ¿Por qué? Porque esos que eran pescadores tenían un miedo inusual, tenían algo que no era propio de un pescador, ellos debieron estar mucho más seguros. Pero cuando tú dices, yo no voy a hacer nada, entonces no va a haber tormentas en tu vida, pero no hacer nada te convierte en un cristiano infructuoso, en un cristiano sin fruto, en un cristiano que probablemente con su vida no agrade a Dios. Tú tienes que tomar la decisión de pasar al otro lado, prepararte para las tormentas, pero también tienes como un escape a las tormentas, no hacer absolutamente nada. Pero no hacer absolutamente nada implica también en ese nada no glorificar a Dios con tu vida, no crecer, no avanzar hacia el propósito que el Señor tiene. Si no hacemos nada, podemos evitar las tormentas, pero yo prefiero hacer cosas para Dios y soportar las tormentas, aguantar las tormentas. En quinto lugar, note usted allí en ese versículo 23, que dice, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. ¿Qué nos enseña esto? Que las tormentas, y este es el quinto punto de mi mensaje, que las tormentas vienen de repente. Una tormenta en tu vida nunca te ha avisado. Si has pasado por tormentas familiares, personales, existenciales, ministeriales, espirituales, de pareja, de lo que sea, nunca te avisaron. Nunca te dijeron, ¿sabes qué? Dentro de 3 semanas arranca la tormenta para ti. La tormenta viene de golpe. A las 2 de la tarde estás bárbaro y a las 6 de repente tú dices, ¿cómo llegué a este lugar? ¿En qué momento? Es que las tormentas vienen de golpe. No te avisan, no te mandan un mensaje de texto, un WhatsApp, simplemente vienen. Y vuelvo a decir lo que le acabo de decir hace un momento. Por lo menos 4 y hasta 7 u 8 eran pescadores.
tendrían que haber tenido en su poder, de alguna manera, la capacidad de llegar al otro lado, aún en medio de la tormenta. Pero las tormentas vienen de repente. Entonces prepárate, porque así como viene el Espíritu Santo de repente, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, también vienen las tormentas de repente. O sea, empiezan cuando tú menos te lo esperas. Los discípulos que estaban en la barca con Jesús, de ninguna manera ellos esperaban una tormenta. Insisto, las tormentas no te avisan, tienes que estar preparado. Y cuando venga la tormenta, decir, en el nombre de Jesús, yo voy a pasar esta tormenta, voy a llegar hacia el otro lado, porque en el pasemos al otro lado, en el otro lado está el propósito que Dios tiene para mi vida. No te quedes ahí en la orilla, pero de aquel lado, sino pasemos al otro lado. Anímate a confiar en el Señor, porque Él no te va a dejar, Él no te va a defraudar, Él siempre va a estar con nosotros. En sexto lugar, y tiene que ver con este pasaje también, los momentos de crisis nos hacen olvidar, los momentos de tormentas en nuestra vida nos hacen olvidar. Pastor, ¿olvidar de qué? Olvidarnos de todo. Cuando vienen las tormentas así de golpe en nuestra vida, nos olvidamos de quiénes somos. Somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No pierdas ese foco, no pierdas ese foco en cuanto a tu identidad. Tú no eres una persona normal, tú no eres una persona cualquiera que anda caminando por la calle. Tú eres un escogido, una escogida, un hijo, una hija de Dios. Entonces, los momentos de crisis nos hacen olvidar quiénes somos, nos hacen olvidar lo que sabemos. Sabemos, conocemos la cantidad de promesas que hay en este libro, que es la Biblia, la palabra de Dios. Pero en los momentos de las tormentas se nos olvidan las promesas, se nos olvidan absolutamente todas las cosas y empezamos a entrar en un momento de angustia. En los momentos de crisis nos olvidamos lo que podemos. Ese versículo tan famoso, tan conocido, tal vez uno de los más conocidos, Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en la tormenta, en las crisis, nos olvidamos de quiénes somos, lo que sabemos, lo que podemos. Nos olvidamos lo que tenemos en Cristo Jesús. Jesús no nos ha dejado desarmados, nos ha dejado con una armadura, nos ha dejado con una espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que en los momentos de tormenta tú puedas pelear y no te olvides de quién eres. Si estás pasando por una tormenta, si dices, pastor, quisiera contarte, bueno, puedes buscarme para consejería si es que lo deseas, pero quisiera contarte la tormenta por la que yo estoy pasando. Ok, me la puedes contar, pero no te haga la tormenta olvidar quién eres, lo que sabes, lo que puedes y lo que tienes. Porque ahí entonces sí, ya no hay quien te pueda ayudar. Los pescadores eran presas de la angustia y del miedo, como digo, siendo aún experimentados pescadores. Y yo veo muchos cristianos que, a pesar de tener 10, 15, 20 o 30 años en la fe, cuando vienen las tormentas se convierten en niños espirituales, en párvulos espirituales. ¿Por qué? Porque no saben para dónde correr, no saben qué hacer, y en su desesperación lo único que hacen es seguir metiendo la pata de manera como tú no te imaginas. En séptimo lugar, estoy yendo rápido porque quiero llegar hasta el final. En séptimo lugar, las tormentas, o en las tormentas, lo que debemos hacer es clamar al Maestro. ¿Qué hicieron los discípulos? No se preocuparon ellos por salir de la situación, acudieron a Jesús que estaba allí. Si tú estás pasando por una tormenta en tu vida, ¿a quién acudes? Consígame el WhatsApp del pastor, pero no es el pastor al que tienes que recurrir. Consígame el teléfono de tal hermano, de tal consejero. No es ni al hermano ni al consejero a quien tú debes acudir. ¿Qué hicieron los discípulos cuando se desató la tormenta? Fueron a Jesús. ¿Qué tienes que hacer tú cuando comience la tormenta en tu vida? Ir a Jesús. Ni más ni menos que ir a Jesús. Porque Él es el que tiene el poder. Los discípulos se maravillaron. ¿Y quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Tú te vas a asombrar cuando en medio de tu tormenta seas capaz de acudir a Jesús. No pienses que es la iglesia. La iglesia no puede hacer nada, porque el templo físico no puede hacer nada. El pastor en las tormentas poco puede hacer el pastor, porque es tu tormenta por la que tú estás pasando. Puede darte un consejo y nada más, pero el que puede detener la tormenta, el que puede decirle, hey, vientos contra la vida de fulanito, aguas que anían la barca de menganito, deténganse ahora. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad. Él tiene el poder aún sobre los vientos y los mares. Así que si estás pasando por un tiempo de prueba, por tu deseo de pasar al otro lado, tienes que saber que si acudes a Jesús, ahí en Jesús, ahí está la solución para tus problemas. En octavo lugar, podemos estar 100% seguros cuando en la tormenta de nuestra vida clamemos a Jesús, Él siempre nos va a escuchar y siempre va a obrar. Hay una canción que decía, muy antigua, que decía, nunca, nunca me ha desamparado.
Jesucristo nunca me desamparará. Cuando tú acudas a Jesús, cuando tú vayas a Jesús, te vas a dar cuenta que Él no te va a fallar, que Él siempre va a hacer algo por ti. ¿Sabes? Una de las razones por las que Jesús no hace más cosas en nosotros es porque no le pedimos que las haga o no lo dejamos que las haga. Simplemente tratamos de salir de la situación. Claro, uno dice, sí, orando, buscando al Señor. Pero los discípulos, cuando vieron que la barca se les daba vuelta probablemente, fueron a llamar a Jesús que estaba durmiendo. Fueron a llamar a Jesús que estaba durmiendo. ¿Y por qué Jesús dormía en medio de la tempestad? Es que puedes tener paz en la tormenta. Jesús tenía una paz muy diferente o muy ausente en los discípulos en aquella ocasión. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban muertos de miedo y lo que hicieron fue clamar nada más y nada menos que al Maestro. Y estate tú seguro, puedes estar segura también que cuando acudas a Jesús, Él va a hacer algo por ti y te va a librar probablemente de la tormenta por la que estás atravesando. El Señor no quiere que tú te ahogues en esa tormenta. El Señor no quiere que tú te mueras en esa tormenta. Lo que el Señor quiere es lo que le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Y esa tormenta por la que estás pasando, déjame decirte que es un buen indicio. Para mí es una buena señal. Estás pasando hacia el otro lado. Estás queriendo alcanzar el objetivo de Dios en tu vida. Estás queriendo llegar a la meta de lo que el Señor tiene para tu vida. Porque también recuerda que en un punto te dije, si no haces nada, evitas la tormenta. Pero tú, como estás haciendo por pasar al otro lado, por llegar al otro lado, entonces las tormentas han aparecido de manera repentina en tu vida. Y fíjese lo que dice el versículo 25. Y esto nos muestra una faceta de Jesús que algunos o lo ignoran o no quieren asumir que Jesús es así. Porque hoy siempre dicen, no, Dios es amor y todo lo que viene de Dios es amor, que por aquí, que por allá, que esto y que lo otro. Es cierto, Dios es amor. Pero el noveno punto del mensaje es: cuando estés caminando hacia el otro lado, yendo hacia el otro lado, hacia ese propósito, hacia ese objetivo de Dios para tu vida, y se desaten las tormentas, y Dios obre para que esas tormentas menguen, desaparezcan, se vayan, tienes que saber que después de eso, y es el noveno punto de mi mensaje, prepárate para el jalón de orejas. Para que te tiren las orejas, dirían en Argentina, ¿no? Prepárate para el jalón de orejas. Porque Jesús calmó el mar, Él sí solucionó el problema, pero después, ahora tenemos que hablar, ahora me tienen que escuchar ustedes. Y no les dijo un piropo, no les dijo: discípulos amados, apóstoles queridos, qué bien, hurra por ustedes, 3 hurras. No. ¿Qué les dice allí en el versículo 25? Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¡Wow! Yo creo que en ese ¿dónde está vuestra fe? Está implícito que Jesús quería que muy probablemente alguno de ellos se levantara en medio de la barca, en medio de la tormenta, y ellos tomaran la decisión de orar y reprender el mar. Y estoy completamente seguro que si lo hubieran hecho, las olas hubieran bajado, el mar se hubiera aquietado, pero no tuvieron fe. Y Jesús le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y en otra ocasión le dijo: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, hombres de poca fe? A veces nos jactamos de nuestra fe, ¿no? Y nos vanagloriamos en la tremenda fe que tenemos, pero cuando vienen las tormentas por intentar pasar al otro lado, nuestra fe parece que se esfuma, nuestra fe parece que se desintegra, que se desvanece como agua en nuestras manos. Y Jesús le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y el Señor te dice a ti en esta tarde: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está esa fe que tú tienes? ¿Dónde está ese compromiso por pasar al otro lado? En el camino te vas a poner a llorar. En el camino te vas a poner a decir: ¿para qué subí? Tendría que haberme quedado en la otra orilla. No te serviría para mucho. No te serviría para mucho. Yo te desafío a que tú aceptes, valga la redundancia, el desafío de pasar al otro lado. Vengan las tormentas que vengan. Recuerda que el pasar al otro lado es llegar al lugar donde Dios quiere que tú estés. Allí está tu bendición. Allí está tu prosperidad. Allí está tu solución a todos y cada uno de los problemas por los que tú estás pasando. No están de acá, están en el pasemos al otro lado. Allí es donde está la bendición de Dios para ti. Tienes que pensar en este mensaje, tienes que recordarlo. Vamos a recapitular cada uno de los 9 puntos. En primer lugar, dijimos que el Señor está con nosotros en la barca de nuestra vida. Él no nos manda solos, Él siempre está con nosotros. En segundo lugar, dijimos: Jesús tiene propósitos para nosotros. ¿Cuál es el propósito? Pasemos al otro lado. Allí está. Cada vez que leas y recuerdes esta expresión, pasemos al otro lado, recuerda que fue el desafío de Jesús a los discípulos para que los discípulos llegaran al lugar en el que tenían que estar.
Dijimos en tercer lugar que las tormentas comienzan cuando nos disponemos a pasar al otro lado. En cuarto lugar dijimos, si no haces nada, puedes evitar las tormentas. En quinto lugar dijimos, las tormentas vienen de repente, no nos avisan. Cuando no te quieres dar cuenta, ahí estás en medio de una tormenta. En sexto lugar dijimos, los momentos de crisis nos hacen olvidar de todo. Cuidado con olvidar. En séptimo lugar dijimos, en las tormentas debemos clamar pura y exclusivamente al Señor. No vayas para aquí buscando un pastor, un consejero, un amigo de la iglesia. Clama al Señor. Métete en tu cuarto, cierra la puerta, ponte de rodillas, humíllate delante de Dios y dile, Señor, ayúdame a pasar esta tormenta por la que estoy atravesando. Y solamente esta tormenta me ha venido porque acepté el desafío de llegar al objetivo que tú tienes para mi vida, de pasar al otro lado. En octavo lugar dijimos, podemos estar seguros que Él siempre va a hacer algo. Y no se va a quedar de brazos cruzados. Estaba dormido para los discípulos en ese momento. Y a veces pensamos que el Señor está dormido para nosotros. Ay, Jesús debe estar dormido. ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no obra? Porque Dios probablemente está esperando que tú hagas algo, que ejercites tu fe, que empieces a hacer lo que hasta ahora no hiciste. Por ejemplo, orar para que la tempestad que se ha levantado sobre ti desaparezca como en aquella ocasión. Y por último, prepárate para el jalón de orejas. Después que no hayas hecho lo que tenías que hacer, el Señor no va a venir a pasarte la mano por el hombro y decirte, bueno, quédate tranquilo. Te va a jalar las orejas y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Tú debiste haberlo hecho. Tú debiste hacerlo. Y hubieras tenido una gran victoria y una tremenda bendición en tu vida si te animabas a hacerlo. Quiero agradecer a todos los que durante esta predicación han estado enviando estrellas. Puedes hacerlo ahora también si quieres. Y yo quisiera hacer una oración para pedirle al Señor que nos ayude a tener coraje y aceptar el desafío de pasar al otro lado. Si puedes, si estás en tu casa, en un lugar, no hagas esto si estás conduciendo un vehículo, pero cierra tus ojos, inclina tu cabeza y yo quiero orar por ti. Vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesús te rogamos en esta tarde que tú obres en la vida de cada hermano, hermana, amigo y amiga que está escuchando esta prédica. Señor, nosotros como los discípulos queremos aceptar el desafío de pasar al otro lado. No importan las tempestades que se levanten, no importan las tormentas que se levanten en nuestra vida, porque estamos completamente seguros, Dios, que cuando estas tormentas se levanten, tú allí estarás con nosotros. Señor, bendícenos. Y yo te pido, Dios, que guardes esta palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos para que ellos lo puedan aplicar en el momento que vengan las tormentas por su decisión de haber querido pasar al otro lado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitar y desafiar a todos a que se inscriban en el estudio bíblico de Efesios que comenzamos ahora en abril. Pueden entrar a mi página de Facebook, Pastor Fabio Vierna, pueden seguirnos si quieren, y anotarse para ser parte de los alumnos que van a estar estudiando conmigo la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Comenzamos ahora en abril. Así que vamos con todo, vamos a creerle al Señor. Síganos a través de YouTube también, pueden suscribirse a mi canal, Pastor Fabio Vierna, se suscriben y activen la campana de las notificaciones. Por lo demás, gracias otra vez a los que han donado estrellas durante esta transmisión. Pueden hacerlo aún cuando termine de predicar, pueden volver a la prédica y ahí sembrar estrellas en nosotros. Cuando lo hacen es una manera de ofrendar, es una manera de colaborar con nuestro ministerio y nosotros le estamos infinitamente agradecidos por eso. Les saludo desde aquí, desde Lima, Perú, para todo el mundo que nos está viendo. Les mandamos un abrazo, un beso grande y bueno, que Dios te súper bendiga. Chau, chau.